Ya, voy a poner mis bins para que ocupen mi misma configuración y así sea más fácil aprender. Para empezar un mapa solo hay que poner edit. Consola, slash, edit, enter. Y va a aparecer el mapa default, donde se puede empezar a editar. Primero, todas estas cositas que hay acá. Por ejemplo, esta agua, que puedo seleccionar ahora. Está un poco bugueado para seleccionar, pero la tengo seleccionada ahora porque está verde. Ahora está amarilla, así que no la tengo seleccionada. Verde. Le pongo suprimir y la saco. Pues lo mismo con esta montaña. Y se puede lo mismo con estas entidades. Estas son luces, estas son un spawn y el terreno. Estas son las luces únicas. Esta es la niebla. Esta es el ambiente y la luz del sol. Bloque. Lo que yo uso es el scroll. Seleccionar con el mouse 1 y scroll para arriba, para abajo. Si quiero seleccionar todo, doble clic. Ahora estoy volando con F8 o con H, dependiendo si uno está en el modo de editar. Aprieto H y me pongo a jugar. Aprieto F4 y vuelvo al modo de juego. Y ahí H no hace lo mismo, pero F8 sí. F8 me deja volar. Al menos en esta versión. Si esta entidad está presente, significa que hay dos archivos en la carpeta de mapas que van a definir la forma que tiene el terreno. Yo elimino esto y guardo el mapa, va a dejar de haber terreno. Y el terreno también se puede editar. Está la letra F, que sirve para aumentar o disminuir el terreno. Si aprieto Shift es para disminuir. Está la G, que sirve para nivelar. Y está la U, que dependiendo de cómo uno la configure, es la altura con la que va a dejar el terreno. Por ejemplo, si yo aprieto Shift y clic aquí, y después aprieto clic acá, va a dejarla a esa altura. La misma altura donde yo puse el Shift. Ahora está pasando el tren, porque iba al lado del tren. Solo ignorarla. Ahora, para la intensidad que uno le quiera dar a esta herramienta, se usa F5, F6, F7 y F8. F8 es el máximo. Entonces si yo estoy con la F y doy clic, es harto lo que sube. Si estoy con F5 y doy clic, es casi nada. F6, F7, F8. ¿Ya? Esto sirve también para cuando estén moviendo las entidades o las props, para definir cuánto se mueve en relación a un cuadrado. Eh, Aquí yo tengo seleccionado esto con F5 y muevo una flecha y mueve poquitito. Le pongo F8 y con la flecha se mueve un cuadrado entero, creo que. Ya, pero esa entidad es irrelevante la posición que tenga, solo importa si está presente o no, para definir si el terreno existe o no dentro del mapa que está guardado. Ahora, el spawn eh, lo voy a eliminar por ahora, con suprimir, porque no me sirve en lo que estoy haciendo. Eh, las luces, aprieto F1 para entrar acá, y aquí me dice la posición, la rotación. La rotación es relevante para algunas entidades como la niebla. En la del sol importa porque define hacia qué lado apunta la luz del sol. Así. Lo tengo con poca calidad, así que las sombras no se ven muy bien, pero se alcanza a apreciar de todos modos. Eh, las entidades eh, de luces únicas están acá y son cuatro. Ahí está. Son
la luz del sol, sunlight, fog, que es la niebla, vertical fog, que es la niebla vertical, y ambient, que es la luz ambiente que se usa. Aquí se puede definir el color. Estoy seleccionando la ambient. Así de fácil se cambia. La niebla, que es lo que se ve más lejos. Se puede elegir el color. Incluso la intensidad. Si pongo 5 acá, no es nada. Y la luz del sol, también puedo definir la intensidad de los colores. Y, y la posición. La posición se cambia con control y la flecha. Y en eso también afecta la configuración que se tenga con los F5 al F8. Le pongo F8 y control flecha, se mueve caleta. Le pongo F6, control flecha, se mueve poquito. Ya. Y otras configuraciones, que el radio. Está aquí, 15.000 acá. Si le pongo 2000, la niebla. Empieza cerquita. Le pongo 20.000, está mucho más allá. El sol tiene ciertas propiedades que no se usan, diría yo. Radius, aloft, no se usan. Ya, si quiero crear una luz nueva, al menos por ahora, selecciono más o menos donde quiero, abro la consola y escribo add light y enter. Y ahí se agrega. Todas las entidades que empiecen con light van a ser una luz. Si le pongo, si agrego otra luz, pone light-1. Todas las que digan light-algo van a ser luces. Y una vez seleccionada puedo definir qué tipo de luz es. Cuando estoy moviendo una entidad o un prop, eso también es definido por los F5, F6, F7 y F8. Le pongo F8 y lo trato de mover, se mueve así. Le pongo F5, se mueve así. Estoy moviéndolo con el mouse ahí. La luz de... O sea, el color de la sombra también es definible. Las sombras que deja la luz del sol. Estas luces que son únicas también dan lo mismo donde se pongan, por si acaso. Generalmente se ponen arriba para encontrarlas rápido en el mapa. Y así están hechos al menos los mapas oficiales. Ya, esta es una sombra del sol que le puedo definir el color. Sí. Pero ahora solo está funcionando Map, Properties y Add. Add generalmente, o sea, cuando uno empieza no hay nada. Hay que escribir algo, como A, y después borrarlo. Y ahí empiezan a actualizarse todas las cosas que se pueden agregar al mapa. En propiedades depende de lo que uno tenga seleccionado. Por ejemplo, aquí tengo seleccionado un cuadrado y me dice qué material está usando, qué estilo y no sé qué. Ya, y ahora entonces add, porque ya todo lo demás lo vimos. En add, cosas que se pueden agregar. Están los decal, están en rojo, que son stickers que se ponen encima de encima de la superficie. Por ejemplo, doble clic y se queda donde yo tenía puesto el mouse. Creo que es donde lo tengo puesto. Sí, no donde selecciono. Hay una diferencia. No cliqueo nada y con doble clic lo dejo ahí. Estos también se pueden mover con la flecha y también es definida la cantidad de movimiento por los F5, F6, F7 y F8. Ya, entonces están las decals. Lo otro son las entidades, que son... O sea, las entidades son como todas las cosas, pero en este lugar, entidad se le dice a este tipo de ítems. Son las balas, la arma, la armadura, la vida, los power-up, la flag.
etcétera. Para seleccionar cierto tipo de cosa y no otra, se usa Shift y Alt. Shift sirve para seleccionar los props, las entidades, esto, todo. Dejo apretado el Shift y selecciono. Y para seleccionar los cuadrados uso el Alt. Así si tengo dos cosas juntas no me equivoco. Dejo el Alt apretado y botón primario. El Shift apretado. Ya, y el otro son los props regulares, que son eh, modelos 3D que tienen colisión. Y están los materiales. Ah, sí, estos son un prop, que significa que puedo cambiar el tamaño como yo quiera. Eso igual conserva su colisión. Y están los DIN prop, que significa Dynamic Prop, que son, por ejemplo, este. A veces no sirve el doble clic. Que si lo intento agrandar, no se va a agrandar como ese, sino que va a ser algo más bonito. Estoy usando las texturas con baja calidad, así que no se ve muy bien. Pero sería... Ya, entonces no crece como para cualquier lado, sino que tiene una tecnología mejor. Y esto que estoy haciendo lo hago con... A ver, Shift y flechitas. Y Shift y inicio y fin. End. Eso para la profundidad. Ahora si quiero rotarlo, en vez de Shift uso Control. Y se sigue los mismos vientos. Control, flechita. Bueno, este en particular no se mueve hacia los otros lados, pero esas son las teclas. Y si quisiera moverlo, puedo editarlo aquí. Ya, eso no lo puedo hacer con las flechas por el momento, pero debería poderse eventualmente. Y los materiales, que son los que se usan para pintar los bloques. Selecciono, doble clic y listo. Otra cosa importante, los bloques, es que se puede entrar a otro modo de bloque con el backspace, el botoncito para borrar. Puedo hacer esto. Y dependiendo cuántas veces lo apriete, es hacia donde apunta el bloque. Solo se puede editar así, eso sí. No se pueden hacer rampas por ahora. Si quiero poner este borde así, ahí lo dejo. Y después también lo puedo pintar. Sí. Ah, y puedo copiar y pegar con C y B corta. Lo selecciono, aprieto C, selecciono acá, aprieto B. Ah, no, lo pego donde estoy, ¿verdad? En cambio, con las texturas sí puedo C, selecciono B y lo pego ahí. Otro tipo de bloques que se pueden hacer son bloques invisibles, que tienen diferentes tipos de colisión. O sea, agrego uno acá, lo selecciono en cualquiera de sus lados y abro la consola y pongo set block y un número. Si pongo 3, por ejemplo, es lo mismo que estoy accediendo con el backspace. Pero si pongo 2,
se crea otro tipo de bloque que es invisible, pero tiene colisión con el player. No colisión con... No colisión con la área. Y hago otro bloque, le pongo colisión, o sea, set block 4. Ese sí tiene con arma, pero no tiene con player. Y finalmente, si le pongo set block 5, este tiene colisión con el arma y con el player. Y si quiero editar después esos bloques, tengo que poner editor, edit invisible 1. Y ahí están. Si puedo agregar más de esos mismos, sin tener que hacer todo el show, etc. Eso sí, generalmente es mejor tener desactivado esto porque tener un montón de estos bloques hace que bajen mucho los FPS. Si quiero duplicar es con el Alt. Alt y algunos de los botones para mover. Alt, flecha. Y si quiero definir alguna propiedad en esta entidad en particular, tendría que poner set prop floor detail big new. Algo. Ya. Si le pongo ahora find, lo selecciono. Ya, y este se llama new-2. Entonces pongo find-2, selecciono el de arriba. Y si quisiera poner alguna propiedad, tengo que poner, como dije, set prop algo. Por ejemplo, set s de abajo, set prop color. A ver. Si no tiene para color, voy a poner alguno que tenga para color. Este se llama prop indoor 03 right. Entonces set prop indoor 03 right door color set 0ff00, eso es verde y se cambia. Ahora, si yo no quiero escribir toda esa, lo que puedo hacer es seleccionarla y escribir for cell set y poner eso, que es un token, como dice ahí, que reemplaza la entidad seleccionada. Entonces si yo pongo solo eso, puedo elegir el color a otro. Y vas a ver que es entidad porque es la que tengo seleccionada, con porcentaje 1. El for cell y porcentaje se puede usar para otras cosas. Por ejemplo, selecciono y uso for cell resize 1, 555. Significa que hacia cada lado agregué 5 a esa entidad. Otra cosa que se puede hacer es mover. For cell move. A ver, 555. Lo envía directamente a la coordenada 555 o 000 en el mapa. Le puedo poner move here, creo. Sí. Pues eso. Pongo acá. Claro que de todos modos sería más fácil apretarla, poner C, que es copiar, suprimir, que es borrar, venir para acá y de corta. En vez de escribir todo eso. Ya, ¿qué más? Vamos a ver el mapa de ejemplo. Consola, edit. Cuando hago esto, pongo ed y aprieto tab. Y ahí se completa. Ya, aquí hay ejemplos de todas las cosas. En realidad debería haber empezado con este mapa, probablemente. Los líquidos. Para agregar un líquido, igual que con las luces, selecciono un lugar, add, liquid, y el líquido se agrega. Ahora, ese está muy pequeñito, pero lo selecciono y lo agrando con shift y la flecha. Y home. Y ahí está.
Este líquido también puedo seleccionar el color. Muy potente, color 00, FP 00. A verlo, etcétera. Y también puedo definir daño. Y eso lo hago seleccionando el líquido. Sería este. Y eso, damage y algo. Por ejemplo, si le pongo damage 100, mata el tiro. Este es el ejemplo de que si le disparo a esa, sube. Le disparo a esa, sube. Le disparo a esa, no sube. Y si me acerco a esta, se abre. Si me acerco a esta, no se abre. Si me acerco a esta, sí. Entonces esas cosas son asuntos que se pueden definir a través de la entidad trigger. Entonces este trigger, por ejemplo, si le pongo for cell set y 1, me va a decir cuál es el target. Dice prop in door hatch. Entonces esta puertecita de ahí es la que está linkeada a este trigger. Este trigger, si lo pongo acá y me meto, se abre, porque está linkeada a eso. Y la propiedad de esa puerta en particular, en este momento no la puedo seleccionar porque cuando las props tienen alguna acción, dejan de ser seleccionables, al menos por el momento. Pero yo sé que se llama así. Entonces le pongo set prop in door hatch y puedo ver qué propiedades tiene. Action move 0, 120, 0. Entonces la acción al meterme a ese trigger va a hacer que se mueva 0, 120, 0. Por lo tanto, 0 hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados, y 120 hacia arriba. Si le pusiera entonces a esto action move 0, 300, 0, significa que no solo se va a mover hacia ahí, sino que se va a mover mucho más alto. Ah, sí, esta puerta se le puede disparar porque la propia puerta tiene de target la misma puerta. A diferencia de esta, que no tiene ningún target, solo tiene una acción. Esa tiene un target, entonces se puede disparar y va a hacer la acción que tiene esa puerta. Otro tipo de trigger es solo cuando se usa con melee. Melee only 1, vamos a decir así. Claro. Entonces a esa puerta en particular le puse esa propiedad y deja de servir eso, solo sirve así. Para agregar un teleport, como con las otras cosas, add teleport. Y la entidad por donde sale, yo defino el nombre, add tp exit. Entonces selecciono teleport por cell set target tp exit. Y ahí se linkean. Entonces me muevo hacia allá, aparezco en el otro lado. Así de fácil. Y esto se puede mover y se puede redimensionar. Ya, y los jumps se agregan de la misma manera con jump pad. Y también se agrega una entidad que es donde va a ser dirigido el que tome el jump pad. Add jump pad. Add jump pad exit. Que da lo mismo en realidad lo que uno ponga. Entonces por cell set s target jump pad exit. Entonces tomo ese y me va a llevar hacia allá. Dependiendo de qué tan lejos lo ponga, es la intensidad del jump. Ah, skybox. Es otra cosa importante al hacer mapa. El cielo. Para definir el cielo se usa una entidad que se llama global, que existe en todos los mapas. Generalmente no se puede seleccionar directamente, pero con set global o find global, sí. Entonces si le pongo set global skybox A, no lo encuentra, entonces queda el cielo negro. Si le pongo skybox night, ahí aparece esa. Y se puede cambiar la rotación también con set global
Skybox Rotation y llego allá. Eso es solamente horizontal, eso sí. Otra cosa importante para los props, como esta roca, es definir el tipo de colisión que tienen. Clip. Otra cosa que se puede hacer con esto es hacerlo invisible. Selecciono y le pongo no-show 1. Y eso, cuando una vez que entra al modo de juego, desaparece. Pero existe. Me puedo subir arriba. El spawn es otra cosa importante para un mapa básico. Add spawn. Este 1 porque ya hay uno. Con que se llame spawn ya significa que cuando muera puedo salir ahí. ¿Ya? Y a este también se le pueden agregar un montón de propiedades, etcétera, pero lo que importa es que exista spawn y hacia dónde apunta, es donde uno sale. Y el spawn se puede poner exactamente en el suelo, así, y uno no va a quedar estancado. Ya, a diferencia del el exit del TP, por ejemplo. Así que creo que eso es como lo básico va a ser un mapa que se puede usar. Y cuando esté listo, entonces se pone save, ¿cierto? Hago el mapa que quiero, etcétera, y le pongo consola, save y el nombre, y listo.